La temporada de Fórmula 1 de 2022 acaba de comenzar con la clasificación en el Gran Premio de Bahrein, la clasificación que hemos visto, una clasificación brutal, hemos visto muchísima variedad, se han confirmado análisis que se habían llegado a desarrollar durante los test de pretemporada y en este vídeo de Car and Driver os vamos a contar qué es lo que ha sido esta clasificación de la temporada 2022. Comenzamos por la Q1 y los eliminados en la Q1 han sido en este orden: Nicolás Latifi en 20ª posición, Lance Stroll en 19ª posición, Daniel Ricciardo en 18ª, 17ª posición para Nico Hülkenberg y 16ª posición para Yuki Tsunoda. Lo primero que a mí me llama muchísimo ya la atención en lo que podemos ver en estos tiempos es que no hay un equipo que haya caído los dos pilotos al completo, a excepción de Aston Martin. Los dos Aston Martin, Lance Stroll y Nico Hülkenberg, sí que han llegado a caer. Nico Hülkenberg incluso ha llegado a superar a su compañero de equipo en esta carrera, así que es bastante sorprendente. Hemos visto a Nicolás Latifi, que ha sido el peor piloto de hoy, pero como digo, no hay ningún equipo a excepción de Aston Martin que haya caído los dos y que esté último en discordia. Nicolás Latifi ha caído, pero ha conseguido pasar su compañero de equipo. Veremos ritmos de carrera. Daniel Ricciardo también ha caído, que ya pues podemos confirmar las teorías, como estaba comentando, de que McLaren no estaba tan bien. Hemos visto también a Yuki Tsunoda caer en esta Q1, en ese Alfa Tauri, y poco más se ha podido ver en esta Q1. Hemos podido ver ya que ya se iba notando que Mercedes, por ejemplo, no estaba tan bien. Hemos visto que los motores Ferrari volaban porque los dos Haas han pasado el corte y además Kevin Magnussen ha hecho muy buenos tiempos, pero ahora eso lo vamos a seguir comentando. Los tiempos en la Q2 ha sido tal que así Wang Yuzhou ha caído en la 15ª posición, Alexander Albon ha bajado hasta la 14ª, Lando Norris ha caído hasta la 13ª, Mick Schumacher 12ª y Esteban Ocon 11ª. Repito lo mismo, han conseguido pasar muchos equipos diferentes, hasta 7 equipos diferentes a esta Q3. Hemos visto un Kevin Magnussen desatado, consiguiendo el cuarto mejor tiempo. Se han confirmado ya aquí que vamos viendo un Ferrari muy competitivo, y ya de los que han caído hemos visto Wang Yuzhou, no lo ha hecho nada mal, la verdad, en su primera clasificación en Fórmula 1, siendo bastante competitivo. Alexander Albon, que también regresaba, lo ha conseguido hacer bastante bien. Lando Norris, como comentaba, McLaren ha sido, la verdad, pues se ha confirmado que no están tan bien, por lo menos en Bahrein, que se ha demostrado que han tenido bastantes problemas. En Barcelona ya sabemos que no tuvieron tantos, y Mick Schumacher también ha caído, aunque ha cometido, por ejemplo, un error en la curva número 10, y eso podría haberle hecho bajar de la Q3. Hay que mencionar también, antes de llegar a entrar en la Q3, Kevin Magnussen ha conseguido entrar a la Q3 por primera vez con un Haas. Por primera vez un Haas ha entrado en la Q3 desde Brasil 2019. Simplemente alucinante. Y ya los tiempos en la Q3 han sido tal que estos: Pierre Gasly en 10ª posición, George Russell en 9ª posición, 8ª posición para Fernando Alonso, 7ª posición para Kevin Magnussen, 6ª para Valtteri Bottas, 5ª posición para Lewis Hamilton, 4ª posición para Checo Pérez, 3ª para Carlos Sainz, 2ª para Max Verstappen, y el poleman del día de hoy ha sido Charles Leclerc. Vamos a comenzar por los pilotos de abajo, como estoy comentando. Pierre Gasly en esa 10ª posición. Se confirma un poco que Alfa Tauri puede estar competitivo, pero no tanto como el año pasado, que peleaban por la 5ª posición. Hemos visto un George Russell muy abajo y no ha estado tan lejos a lo largo de toda la clasificación de su compañero de equipo, pero finalmente ha quedado en esa 9ª posición. Muy abajo, se espera más cosas de George Russell, pero además Mercedes no está tan bien. Mercedes ha sido el único equipo con motor Mercedes que ha conseguido clasificar dentro de la Q3. Todos los motores Mercedes han caído, se han conseguido meter los motores Red Bull con los dos Red Bull y con Yuki Tsunoda, los motores Ferrari, con Alfa Romeo, con Valtteri Bottas y con Kevin Magnussen, pero Mercedes simplemente ha conseguido meter a los dos Mercedes, y además uno de ellos ha quedado en 9ª posición y los dos han quedado bastante lejos de los tiempos. En 8ª posición, además, Fernando Alonso es quien ha quedado ahí. La verdad que bastante bien. Fernando Alonso se esperaba, a lo mejor podría haber conseguido algo más, no ha estado del todo mal. Lo que sí que es sorpresa es Kevin Magnussen. Kevin Magnussen, como se estaba comentando, ha hecho una clasificación brutal en su regreso a la Fórmula 1. Haas está aquí, está competitivo, porque como os he comentado, Mick Schumacher ha cometido un error y podría haber incluso a lo mejor llegado a entrar a esa Q3, pero Kevin Magnussen lo ha hecho muy bien desde el principio, ha conseguido hacer muy buenos tiempos. El motor Ferrari es una barbaridad, ahora lo comentaremos más eso con Ferrari, pero ya estoy comentando que Alfa Romeo también se ha conseguido meter a Valtteri Bottas con el motor Ferrari, y Kevin Magnussen ha conseguido estar ahí. Además tuvo problemas hidráulicos, así que eso podría haberle llegado a lastrar. En 6ª posición, como digo, Valtteri Bottas, que se ha quedado muy cerca de su ex equipo, como estoy comentando. Hamilton ha quedado una posición por delante y George Russell ha quedado
quedado por detrás del propio Valtteri Bottas. En el primer intento ha conseguido incluso quedar por delante de su ex equipo, había conseguido quedar por delante tanto de Hamilton como George Russell. La verdad que alucinante lo que ha conseguido hacer Valtteri Bottas, y como sigo comentando, ese motor Ferrari es muy bueno. Quinta posición para Lewis Hamilton, ya comento que Mercedes sigue estando bastante abajo, yo creo que se acabarán recuperando, ya lo han comentado incluso ellos que se acabarán pudiendo recuperar, y yo creo que podrán estar peleando por las victorias aún así a final de temporada, pero ahora mismo y sobre todo en Bahrein no tienen ni ritmo de clasificación ni ritmo de carrera. Checo Pérez ha quedado en cuarto al final por discordia, Red Bull está muy bien y Checo Pérez también lo ha conseguido hacer bastante bien, aunque ya desde el principio ha tenido una diferencia bastante grande con su compañero de equipo. En tercera posición ha quedado Carlos Sainz que había hecho la pole provisional en el primer intento y luego se ha quedado muy cerca, una décima por detrás de su compañero de equipo y milésimas de lo que ha quedado de Max Verstappen. En segunda posición, como digo, ha quedado el piloto neerlandés Max Verstappen, que venía haciendo un fin de semana muy bueno, muy competitivo, lo estaba logrando, estaba metiendo el coche, como digo, ya desde el principio estaba por delante de su compañero de equipo, sacándole varias décimas. Finalmente saldrá en esa primera línea, se queda en segunda posición, pero no ha conseguido la pole que sí que logró el año pasado el campeón, el vigente campeón del mundo, no la ha conseguido porque la ha conseguido el piloto monegasco Charles Leclerc. Ya todos sabemos Charles Leclerc lo buen clasificador que es, y el Ferrari, que está siendo una auténtica barbaridad, ha conseguido esa pole, superando a su compañero de equipo, ha sacado hasta una décima al segundo clasificado. El motor Ferrari está volando. Como os he comentado, lo más característico para saber esto es que obviamente tanto Alfa Romeo como Haas ha conseguido meter un monoplaza en Q3, pero es que los Ferrari han volado, se confirma que Ferrari está de vuelta, que va a ser cabeza de la parrilla junto a Red Bull, van a estar ahí peleando ya desde el principio, tendrán que sacar el máximo, veremos qué son capaces de hacer en carrera, pero en clasificación Ferrari y Charles Leclerc, como ya sabemos lo buen clasificador que es, todas las poles que ha conseguido, su primera pole en la Fórmula 1 fue en su segunda carrera en el Gran Premio de Bahrein, lo ha vuelto a hacer, y Charles Leclerc, tras las dos poles que consiguió también el año pasado, es el primer poleman de esta nueva temporada Fórmula 2 en esta nueva era. Y esto ha sido todo por hoy. Esto ha sido la clasificación que hemos vivido en el Gran Premio de Bahrein en la temporada 2022. Mañana se viene la hora de la verdad, donde se reparten los puntos. Veremos también ritmo de carreras que podrían llegar a variar y podríamos ver equipos que han tenido buen ritmo de clasificación, pero no tan buen ritmo de carrera. Eso podría llegar a ser. Veremos de qué son capaces y veremos quién se lleva la victoria. Dejadlo en los comentarios quién creéis que se podrá llevar la victoria. ¿Creéis que se la llevará Max Verstappen? ¿Creéis que se la llevará Checo Pérez? ¿Creéis que se la llevará un Ferrari? Dejadlo en los comentarios, que estaremos encantados de leeros aquí en Car and Driver. Yo soy Rubén y mañana os comentaremos qué ha sido el resumen del Gran Premio de Bahrein de la temporada 2022.